Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 105 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. El espíritu del hombre no participó en el primer pecado del hombre, no estaba involucrado. Por lo tanto, podemos decir que el espíritu del hombre en su esencia misma ha sido guardado por Dios para que no se contamine. Por ejemplo, nuestra conciencia a veces contaminada y produce sentimientos de culpa, pero aún así la conciencia en sí misma no tiene problemas. Este hecho es válido aún hoy y es probado por las personas no salvas, quienes permanecen al lado de Dios cuando sus espíritus son revividos o cuando sus conciencias son conmovidas. Ellos son capaces de diferenciar entre lo bueno y lo malo, y por medio de la comunión en su espíritu tienen algún concepto por allí de adorar a Dios. Hasta el ateo más recalcitrante que niega la existencia de Dios todavía tiene dentro de él un profundo sentido de Dios. Estas funciones que le quedan al espíritu prueban que el espíritu mismo, en su esencia, el espíritu del hombre, está limpio. Si el espíritu mismo no está sucio, y ahora sí nos hacemos esta pregunta, si decimos que el espíritu no está contaminado, que en su esencia él está limpio, ¿por qué algunas veces se manifiesta en una forma inapropiada e impura? Porque el espíritu debe pasar a través de muchas de nuestras partes internas cuando se manifiesta. Esa es la razón. Dentro de las partes internas es donde hay suciedad. Así que cuando el espíritu pasa a través de estas partes sucias, él se contamina y la suciedad entonces manifiesta. Por lo tanto, cuando el espíritu es liberado y manifestado, exhibe cierta condición contaminada e impropia. Tal vez este ejemplo nos va a ayudar. Las aguas que conocemos como aguas termales, en esos lugares de aguas medicinales, termales, calientes, muchas veces tienen un olor a azufre. En realidad, el agua misma es limpia y no tiene olor, pero cuando pasa por los depósitos de azufre que hay en la tierra, ella trae consigo el elemento ese sulfúrico que le da el olor. Debido a que hay azufre en el agua, esta se convierte en un agua sulfurosa y cuando ella fluye, lleva consigo ese olor del azufre. Igualmente, el espíritu es nuestra parte más interna, no olvidemos eso. Allí es puro y no está contaminado. Sin embargo, alrededor del espíritu está el alma y el cuerpo, y ambos han sido mezclados con los elementos malignos de Satanás, y por lo tanto están sucios y son corruptos. Así que cuando el espíritu brota a través del alma y del cuerpo, se contamina con la suciedad y la corrupción que allí hay. Por eso cuando se manifiesta, el espíritu lleva cierta suciedad, corrupción, impureza, cosas impropias y varias otras cosas indeseables. Si una persona es orgullosa en su alma, el espíritu también se manifiesta con orgullo. Si una persona es iracunda en su carne, su espíritu también se revela con ira, o en su espíritu se revela la ira. Muchas veces nos enfrentamos con un espíritu ansioso, o un espíritu celoso, un espíritu perverso, un espíritu rudo, ninguno de los cuales es problema del espíritu mismo, sino la influencia corrupta de los elementos indeseables que están en el alma y el cuerpo, y ellos ejercen influencia sobre el espíritu cuando el espíritu pasa a través de ellos. Podemos diferenciar la clase de contaminación que la persona tiene según la clase de espíritu que está manifestando. La clase de espíritu revela la clase de hombre que es. Que el espíritu del hombre lleve esta suciedad del alma y del cuerpo es, por cierto, una cosa temible. Parece que cuando el espíritu está inerte, la suciedad del alma y del cuerpo no es tan crítica. Pero cuando el espíritu es activado y liberado, entonces toda la suciedad del alma y del cuerpo salen a la superficie. Esto es muy cierto. Muy cierto y muy serio. Podemos comparar esto con la dinamita.
que cuando se mantiene almacenada no es peligrosa, pero cuando se enciende un fuego en el almacén, causa una explosión. Y ahí la condición es seria. El fuego en sí no es explosivo, pero cuando pasa a través de la dinamita, los dos explotan juntos. Igualmente, si una persona odia a otros en su alma, tiene acumulado ahí odio, esto no parece ser tan serio, pero si su espíritu es liberado, mientras él permanece en esa situación o condición, odiando a otro, entonces su espíritu ahora lleva consigo el odio del alma y así se convierte en un espíritu de odio. Y esto es muy grave. Por lo tanto, amado, no es suficiente que aprendamos a liberar el espíritu. Debemos tratar completamente con todas las mezclas de nuestro espíritu, de manera que cuando el espíritu sea liberado, y recuerde que ahí se libera ahora a través de nuestro espíritu el espíritu de Dios, esto no sea algo tan peligroso ni cause problemas a otros. El trayecto que recorre el espíritu puede simplificarse, ¿verdad?, en el alma y el cuerpo. El espíritu pasa a través, es su trayecto, su recorrido, a través del alma y del cuerpo. Pero si estudiamos esto minuciosamente, puede ser dividido en el propósito del corazón, el motivo, la finalidad, la intención, la disposición del corazón, la voluntad, la carne, etc. El propósito del corazón tiene que ver con el corazón mismo. Mientras que el motivo y la intención y todas esas cosas pueden estar en el corazón o en el alma. La carne tiene que ver con el cuerpo físico. Puesto que todas las partes de este trayecto que recorre el espíritu rodean nuestro espíritu, naturalmente afectan al espíritu, el cual tiene que pasar por allí para poder ser liberado, y el cual a su vez saca a la superficie los elementos y las condiciones que encuentra en dicho trayecto. Por eso la condición del espíritu refleja la condición de todas las partes de este trayecto. Si nuestro motivo no es puro, el espíritu tampoco lo es cuando es liberado. Cuando nuestra intención no es limpia, tampoco lo que es el espíritu cuando sale de allí. Podemos ver esto con mayor claridad viendo este ejemplo, el ejemplo que hemos usado en cuanto a la predicación, lo usamos en audios anteriores. Cuando esta predicación es usada para exaltarse uno mismo y para competir. Cuando el hermano está predicando, su espíritu es liberado, pero con un aire que lo podemos percibir de ostentación, de competencia, de exaltación. Esto se debe a los elementos de exhibición y competencia que hay en el propósito de su corazón y en sus motivos. Cuando el propósito del corazón es la gloria propia, el resultado es un espíritu vanaglorioso y jactancioso. Sus motivos competitivos, además, hacen que otros detecten un espíritu también de competencia y de lucha. Por lo tanto, amados, el espíritu del hombre es de cierto la parte más genuina que hay en el hombre. No importa cuál sea la condición del hombre. Esta es manifestada cuando su espíritu se expresa. Que el Señor, hermano, nos lleve a que cuando nos pongamos en contacto con otros o cuando nos ponga en una posición de poder ayudar a otros en asuntos espirituales, nos lleve a tocar sus espíritus y saber cuáles son sus intenciones y motivos y todo aquello que está contaminando a este espíritu. Y así vamos a entender dónde está y ayudar a la persona. Así entenderemos la verdadera condición del hombre en lo profundo de él. Miremos esto con un ejemplo, pero ya no lo vamos a hacer en este audio, sino que ahí lo comenzamos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.